sería redundante hacer una cronología desde el golpe de Estado hasta hoy en día. Pues yo quisiera más que todo, más que ustedes me escuchen a mí o de que yo trate de vertir algunas opiniones, dejar algunas preguntas a modo de reflexión, preguntas que ni siquiera yo me las planteo, pero ni siquiera yo sé la respuesta, o tengo alguna vaga opinión, pero no sé si corresponderá a lo que podríamos catalogar como verdad. Bueno, empezando con el golpe de Estado, yo creo que ha corrido mucha agua por debajo de los puentes y todos estamos claros de las causas y del contexto. Yo como primera reflexión dejaría que el golpe fue organizado, patrocinado y ejecutado por una oligarquía extremadamente conservadora, recalcitrante y que considera a este país su hacienda, porque el proceso que venía desembocando con Manuel Zelaya Rosales no era ni siquiera un proceso revolucionario, marxista o maoísta, sino que básicamente había implementado algunas medidas económicas de carácter neokeynesiano. O sea, básicamente la propuesta económica del gobierno del Poder Ciudadano es implementar algunas medidas keynesianas que produzcan o que producieron el incremento del consumo y de esta manera dinamizar la economía. Y algunas medidas que tuvieron mucho éxito, ¿verdad? Cosas que ahora vemos, por ejemplo, que increíblemente la población acepta más de 17 impuestos que el Partido Nacional ha venido sometiendo al pueblo paulatinamente desde que tomó el poder en el 2010, y durante el gobierno del Poder Ciudadano no hubo ningún impuesto. No pretendo hacer de mi ponencia tampoco un panfleto hacia el Poder Ciudadano, ¿verdad? Lógicamente hubieron muchos errores, hubo corrupción también, pero rescato así brevemente la valentía que tuvo el presidente, por lo menos de enfrentarse a los poderes fácticos y tratar de reorganizar tibiamente, la verdad, un poco la distribución de la riqueza, porque tampoco fueron medidas tan contundentes. Entonces, a raíz de eso, la oligarquía, muy cerril, muy terca y muy envalentonada que tenemos en el país, da el golpe de Estado y sucede todo lo que ya hemos visto. Yo quiero plantear a modo de reflexión algunos axiomas o frases, aforismos que han quedado en el imaginario colectivo, sobre todo de la resistencia, para que discutamos si en realidad la situación fue así o pertenece más este tipo de aforismos a una categoría de mito o de una realidad que no corresponde, o una realidad mitificada y no tanto como los hechos sucedieron. Uno de los aforismos que se utilizan ahora, sobre todo en los espacios refundacionales, es que el acuerdo de Cartagena desmovilizó a la gente que estaba en las calles y que había salido desde el golpe de Estado. Yo sinceramente no veo tan claro eso. A mí me parece que después de 6 meses de movilización, recordemos que el acuerdo de Cartagena se firma el 22 de mayo del 2011, o sea que se tenía prácticamente 1 año y medio de que había gente que seguía en las calles, aún en la resistencia, la gente en las calles, pero no era al momento del acuerdo. Debemos reconocer que no era una cantidad masiva de gente como en los quizás el primer mes, primeros 2 meses, inclusive cuando Zelaya llega a la embajada, que había un pueblo movilizado de una forma de confrontación más directa contra el régimen, contra el sistema, ¿verdad? Era gente que estaba movilizada y sabía que estaba movilizada en contra de una oligarquía, en contra de una familia que tienen controlado más del 80% de los recursos del país, man. Entonces,
yo pienso que si leemos, si nos vamos al acuerdo de Cartagena como estaba en el papel, realmente planteaba algunas cosas interesantes. Lo que sí, a mi criterio, fue un error de parte de la dirigencia en ese momento del Frente, que todavía no se había convertido en partido, es que fue básicamente un acuerdo entre élites. O sea, fue un acuerdo entre cúpulas, básicamente la gente, entre Manuel Zelaya, la gente que lo rodea, y Porfirio Lobo en ese momento, y la gente que estaba de mampara del gobierno y que representaba los poderes fácticos. Entonces, quizás por ese lado sí hubo un error y hubo un rechazo de ciertos lados o de ciertos sectores de la resistencia en función del acuerdo. Viene el acuerdo en el 2011, se concentran básicamente, viene posteriormente la fundación del Partido Libre y se concentra toda esta energía de esta masa, de esta gente que está en las calles y que en realidad el golpe de Estado, si lo analizamos, sigue siendo una crisis no cerrada. O sea, el golpe de Estado hoy en día es una crisis que no se ha cerrado bien. ¿Por qué? Porque no se ha cerrado ni democráticamente, ni el pueblo siente que tiene la participación, ni ha habido resarcimiento para las víctimas que dejó el golpe, sobre todo en las violaciones de derechos humanos. Entonces, se enfoca en la energía del movimiento social con alguna disidencia, obviamente, una disidencia por cuestiones ideológicas, porque es una cuestión ideológica difícil de zanjar, la parte de que dice un sector que viene de los liberales, un sector inclusive de la izquierda, que dice, no, está bien, fundemos un partido, armemos un partido y participemos en elecciones, aunque sepamos que el sistema está cooptado, pero ante la creencia de que hubo un repudio masivo al golpe de Estado y de que había un apoyo relativamente mayoritario a las políticas del presidente Zelaya, de que se podía conseguir por esa vía el poder, o por lo menos la vía para lograr las transformaciones que el pueblo ansía. Sin embargo, hay un sector que todavía, inclusive hoy, se mantiene escéptico ante la participación por la vía electoral y pasa a formar parte como una especie de disidencia de todo este movimiento que empieza o empezó cohesionado, sobre todo el 5 de julio, cuando vemos aquella manifestación maravillosa, quizás la más grande que ha habido en mucho tiempo en el país, y hoy nos seguimos preguntando cómo volvemos a lograr esa manifestación de ese 5 de julio, donde sí había una cohesión de todos los movimientos sociales y de un sector del pueblo que se manifestó en contra del golpe de Estado. Vienen las elecciones, evidentemente hay un fraude que ya alevoso y que ya había sido anunciado, hay una crisis al interno del partido y del frente que también se aglutina o se acuerpa junto al partido. Hay una crisis porque no se había visualizado, o por lo menos esa es la impresión que da, en un escenario de derrota y de fraude. Entonces, hay mucha confusión y, a mi juicio, la administración de ese momento de caos, donde se impone el fraude, era un escenario que no estaba visualizado por parte de la dirigencia del partido, y eso genera, ante que no hubo una respuesta contundente ante el clamor de la base que supo y que hasta hoy sabemos que hubo fraude, la dirigencia no respondió con acciones contundentes para defender el voto del pueblo en las urnas. Entonces, eso genera una ruptura, que sería quizás la primera ruptura grave en el partido, o la segunda después de la disidencia ideológica, y el partido no encuentra cómo zanjar esa ruptura, ese descontento que causó justamente que no hayan habido acciones contundentes. Entonces eso genera un ambiente de desánimo, de moral baja, y el partido responde separando la parte electoral
y dándole la coordinación del frente a Juan Barahona y catalogándolo como el brazo social del partido. Entonces, después de eso vemos, desde que estaba Juan Orlando Hernández, desde vicepresidente, que se activaba la consolidación y la concentración de poder en esta figura. O sea, se activaba muy fácilmente que Juan Orlando estaba logrando los consensos a nivel de poderes fácticos, a nivel de grupos económicos, de manera que él iba a ser la figura que realmente, porque Pepe Lobo siempre fue concebido como una figura de transición, y que era Juan Orlando Hernández en realidad quien iba a tomar la batuta de este estado policial y militar que ahora está instalado y que pretende consolidarse con la reelección de Juan Orlando Hernández. Entonces, hay dos aristas que utiliza el régimen como estrategia, a mi juicio, que son dos aristas bastante contradictorias y paradójicas. Por un lado, debido al cerco mediático que controlan muy bien, pretenden vender la ilusión de que se está instalando, que estamos viviendo en una democracia. Pretenden reafirmar ese concepto, dan algunas concesiones que inclusive el mismo presidente Zelaya se vio obligado a aceptar para seguir este juego de la democracia. Entonces se funda el PAC, entran otros partidos que ya sabemos que fueron de maletín, le dan espacio libre. Sin embargo, el poder en la práctica, más allá de los flashes y los focos y los reflectores, el poder se va concentrando en una sola persona. El madrugón en el 2013 para imponer al fiscal, el del 2012, en septiembre del 2012, cuando remueve, el diciembre, sí, del 2012, que remueve parte de la sala constitucional, y cuyo objetivo al final era controlar las diferentes instituciones claves del Estado para consolidar este plan que se viene orquestando ya hace varios años, que básicamente hay algunas similitudes con otros países como Perú o Colombia, donde hay una profunda militarización y paramilitarización del Estado con el objetivo fundamental de preservar los intereses geopolíticos y económicos de la Embajada de Estados Unidos. Entonces, hoy nos vemos, yo diría que vale la pena también recalcar el asunto del movimiento indignado que surge en mayo del 2015, cuando a raíz de los cheques que se publican en Radio Globo y en Globo TV, de cheques emitidos por parte de empresas de maletín hacia la campaña del Partido Nacional y empresas de maletín que han defalcado al Instituto de Seguridad Social. Entonces, nos agarra todo por sorpresa estas movilizaciones que empiezan a finales de mayo y que en junio y en julio se van tornando realmente masivas. En eso, bajo ese contexto, justamente surge la plataforma indignada. Aquí tenemos varios miembros que formamos parte de una especie de disidencia con un liderazgo impuesto mediáticamente hacia el movimiento indignado, y que surge básicamente por unas discrepancias fuertes y sospechas fuertes de cooptación del movimiento por parte de la embajada y de ciertos poderes fácticos. Entonces, el movimiento tiene su esplendor, su auge. Cabe mencionar muchas cosas que mucha gente no sabe, y solo lo que hemos estado desde el principio sabemos. Que el movimiento, por ejemplo, se escindió en 7 movimientos solo en el Distrito Central, que se intentó por parte de la plataforma indignada hacer contactos para darle consistencia, solidez al movimiento, solidez política, de manera de generar una agenda política, porque realmente
el movimiento carecía de una agenda, carecía de consistencia política y básicamente se jugaba un cálculo político que bailaba al compás que le imponían los medios corporativos. Hay mucho debate sobre eso, ¿verdad? Edgar, por ejemplo, menciona siempre lo de la espontaneidad. Hay otros analistas que dicen que no. Yo particularmente pienso que sí hubo un elemento de espontaneidad, pero también hay que reconocer que cuando sale Renato Álvarez con su antorcha frente a frente, diciendo que él estaba a favor del movimiento de las antorchas y que era un movimiento para combatir la corrupción, eso también influyó en que el siguiente viernes se tuviera una asistencia masiva. Entonces, obviamente la gente que venimos de la izquierda, hubo mucha sospecha de que los medios corporativos empezaran a acuerpar y abrazar el movimiento. Lógicamente eso tenía una razón de ser. Hay que reconocer que actuaron muy inteligentemente, porque el objetivo fundamental, tanto del apoyo al movimiento como de la cooptación del mismo, era aplacar el movimiento bolivariano que venía representado por el Partido Libre y por la aglutinación alrededor del Frente Nacional de Resistencia. Entonces, con ese objetivo en mente, las corporaciones mediáticas le imponen un envoltorio estético a las manifestaciones, tratando de despolitizarla. Entonces, ese envoltorio consistió en que vamos todos con la camisa de la selección, que es malo rayar paredes, que no quebremos vidrios, que vayamos todos y marchemos pacíficamente, que no vaya nadie identificado con su partido político. O sea, una manifestación como comúnmente se le llama light, que inclusive en algún momento, gracias a esta estética impuesta desde los medios de comunicación, volcó a la calle a sectores de la clase media, que en algún momento se convirtió en una moda, donde la moda era tomarse su selfie con su antorchita, con su bandita y publicarla en Facebook, en Instagram, en las redes sociales. Entonces, esa desnaturalización y desvirtuación de la protesta fue una estrategia extraordinaria, hay que reconocerla, muy bueno, y que inclusive el partido y el frente se sienten confusos ante ese estallido y deciden, ante la efervescencia que vive en el momento y ante la vorágine mediática de que no fueran políticos en las manifestaciones, el partido sí nos dijo en reuniones, altos dirigentes del partido, que ellos iban a ir atrás y donde convocara Ariel Varela, Miguel Briceño y Gaby Blem, que era el liderazgo mediático impuesto. Entonces, no hubo una acción de disidencia contundente por una cuestión de mero cálculo político, y en eso yo creo que radica, aquí los compañeros que están de la plataforma, uno de los mayores logros que como plataforma se tuvo, justamente abanderar una disidencia ideológica y estratégica que logró en su momento aglutinar una reserva moral que cierto sector del pueblo que no se identifica con liderazgos ya desgastados se sintió identificado. Entonces, enarbolamos también como plataforma la visita a los corruptos, que fue un ingrediente nuevo, pero que fue como nuestro cordón umbilical y que tuvo mucha repercusión, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, justamente por la contundencia de la acción, o que por lo menos algún sector de toda esa masa indignada sintió que era un paso más allá de salir todos los viernes a protestar dentro de este esquema de protesta bastante light. Entonces, hay muchas reflexiones, ¿verdad? Después, lógicamente, vino el declive del movimiento. Siento que no se supo capitalizar en su momento de efervescencia acciones o demandas más contundentes, y no se logró también, y ahí, si bien le eché flores a la plataforma, pues también como cofundador de la plataforma,
creo que debemos asumir que no logramos la cohesión del movimiento para seguir manteniendo ese volumen de gente en las calles. Yo creo que el problema fundamental y de esencia de las manifestaciones de las antorchas pasa justamente por esa liquidez, ¿verdad? Por esa liquidez, haciendo una especie analogía a Bauman, ¿no? Que menciona siempre este asunto de la modernidad líquida. O sea, Bauman, Lipovetsky también es otro filósofo que habla de la hipermodernidad y que menciona que vivimos en unos tiempos donde prevalece lo efímero. Entonces vivimos en esta vorágine de información que nos avasalla y vivimos en la actualidad, somos perpetuos esclavos de la actualidad. Entonces, y esclavos de lo efímero también, y el movimiento de las antorchas fue un poco de eso, ¿verdad? No fue un movimiento políticamente tan consolidado ni con ideas claras, sobre todo de quién es el enemigo, ¿verdad? Entonces se hablaba mucho de la corrupción, pero esa cobija de la corrupción es bastante amplia y bastante difusa, ¿verdad? ¿No? En realidad no se tenía, la gente salía a las calles, pero no estaba muy claro, más que Jo, obviamente, ¿verdad? Que el sistema es más que Jo. Jo es uno de los títeres y un títere transitorio. El sistema, todo el establishment, es todos esos hilos que han generado para que prevalezca este sistema que promueve a una lumpenburguesía parasitaria que no le interesa el desarrollo productivo del país ni que la gente salga de la pobreza, sino mantener un status quo que le favorezca a sus negocios. Esta gente ha hecho o acumulado sus fortunas en la mayoría con negocios ligados al Estado. Entonces viene después el declive de las antorchas por esta liquidez y estamos en una etapa que consideramos como, o yo le evalúo como post-indignación, aunque en realidad no es una post-indignación, porque si nos fijamos, la indignación continúa latente. Uno va al supermercado, va en los buses y la gente todavía está indignada. La universidad. La gente, exacto, la universidad, la gente todavía está indignada. Entonces, uno de los retos que justamente para eso estamos haciendo este tipo de espacios, es reflexionar en cómo podemos traducir ese capital político de gente que aún continúa indignada y que no se ha podido materializar en verdaderas transformaciones para el país. Otro evento que sacudió indiscutiblemente esta etapa de post-movimiento antorchero fue sin duda el asesinato de Berta Cáceres, un asesinato que lamentablemente, duele decirlo, pero probablemente tuvo más repercusión a nivel internacional que a nivel nacional, a excepción del movimiento social, aquellos que hemos estado o compartido del partido con el movimiento social de alguna forma, que sí conocíamos a Berta, pues sí causó un profundo impacto. Berta la asesinan y inclusive la derecha en otra de sus tácticas que siempre utiliza, se trata de apropiar de la figura de ella y la reducen a una ambientalista, dejando por un lado su lucha feminista, su lucha política y todo lo que ella representaba para el movimiento social. Entonces, hoy conversaba justamente con el poeta Fabricio Estrada. Él me decía algo bastante interesante. Me decía que el asesinato de Berta, ni siquiera nosotros hemos tomado la dimensión de su importancia, porque esos resquicios de indignación que todavía existen y que es en jóvenes como Tinoco, por ejemplo, asesinar a Berta les privó de una lideresa o líder que quizás 15 o 10 años después iba a consolidar o aglutinar un movimiento verdaderamente transformador. Entonces me decía Fabricio que era como imaginarse
que estuvieran vivos Roger González, Eduardo Becerra Lanza, Román Nativi, en estos momentos o durante el golpe cuando se formó el Frente Nacional de Resistencia.